Hoy en Entrevistas en Mayúsculas hablamos con María Teresa Álvarez Román, hematóloga del Hospital Universitario La Paz y presidenta del Comité Científico de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia, SETH, en el próximo Congreso Nacional de Hematología, Hemoterapia, Trombosis y Hemostasia, Hemato 2024. Con ella repasaremos algunos de los aspectos más relevantes del Congreso. Hablaremos de los retos de la terapia génica en hemofilia y otras coagulopatías o de los avances en el manejo de la trombocitopenia. Hola María Teresa, ¿qué puntos destacarías del programa científico de la SETH? Bueno, pues yo creo que entre los coordinadores del educacional, los coordinadores de los simposios, bueno, pues yo creo que ha quedado un programa muy atractivo. Bueno, pues se revisan los puntos más actuales de todo el panorama de la hematología, pero a la vez, bueno, pues ponencias muy prácticas para nuestro trabajo día a día. Pues quizá bueno, pues todos los temas de fibrinolisis, de sangrado, de esos trastornos no filiados, terapia génica en hemofilia, son los puntos pues quizá más relevantes. ¿Qué es y cómo se maneja el síndrome antifosfolipídico? Bueno, tenemos varias ponencias en el Congreso del síndrome antifosfolípido. Es una enfermedad autoinmune, son anticuerpos frente a los fosfolípidos de las membranas, bueno, pues de las distintas membranas celulares y bueno, pues puede provocar trombosis, tanto arterial como venosa, y abortos de repetición. El manejo, bueno, pues lo primero que tenemos que contar es con un diagnóstico preciso. Precisamente en el programa hay una presentación acerca de, bueno, pues de cómo diagnosticar a estos pacientes, cómo hacer las técnicas de laboratorio adecuadas, y hay otra presentación dentro del programa educacional de cómo manejar a estos pacientes, cómo aplicar bueno, pues a las nuevas nuevas determinaciones o cómo aplicar las nuevas guías que hay para el manejo del síndrome antifosfolípido. ¿Y qué es y cuáles son las causas de la trombocitopenia? ¿Cuánto se ha avanzado en su manejo? Pues ha avanzado muchísimo, ¿no? Bueno, pues las causas, hay también ponencias acerca del diagnóstico diferencial de la trombocitopenia, que es uno de los motivos de consulta más frecuentes en hematología, cómo historiar al paciente para hacer las determinaciones de laboratorio bueno, pues específicas y bueno, pues no estar divagando en el diagnóstico. Y luego se ha avanzado muchísimo en los tratamientos, bueno, pues de las diferentes trombocitopenias, entre ellas bueno, pues la PTI, ¿no? El arsenal terapéutico que tenemos, y también es una de las ponencias del Congreso. El arsenal terapéutico que tenemos ahora mismo es muy amplio y será discutido en el Congreso. En el caso de los pacientes con sangrado de origen desconocido, ¿cómo debe ser su diagnóstico y su manejo terapéutico? ¿Hay casos en los que no hay una causa? Pues desafortunadamente todos tenemos pacientes que no los encuadramos en ningún síndrome, en ninguna patología en concreto que podamos poner el tratamiento adecuado, ¿no? Y es muy importante en esos pacientes hacer tener un algoritmo terapéutico que nos permita hacer un descarte de otras patologías que pueden tener un tratamiento específico y registrarlos bueno, pues en los diferentes registros internacionales que hay para, bueno, pues para tener más información de estos pacientes. También será abordado en el Congreso. ¿Y en qué punto se encuentra la terapia génica respecto a la hemofilia y otras coagulopatías congénitas? ¿Cómo estamos en tema de acceso en España y qué retos tenemos por delante? Bueno, pues realmente en hemofilia, bueno, los que trabajamos en hemofilia siempre decimos que estamos de enhorabuena, ¿no? Tanto nosotros como los pacientes, en el sentido de que tenemos tratamientos ahora mismo muy innovadores, tratamientos que bueno, pues alcanzan una normalización de la hemostasia en nuestros pacientes. Uno de los tratamientos más innovadores es, como dices, la terapia génica
tenemos aprobada una terapia génica, tanto por FDA como por la Agencia Europea del Medicamento, para hemofilia A y 2 para hemofilia B, lo cual es una alegría poder tener estos tratamientos. Todavía en España, igual que en gran parte de los países de nuestro entorno en la Unión Europea, estamos en negociaciones de precio reembolso para estas terapias. Pero bueno, yo espero que al año que viene podamos ofrecerlas a nuestros pacientes. ¿Qué papel desempeña el laboratorio de hemostasia en la práctica clínica diaria del hematólogo y cuáles son las novedades que se van a hablar en el Congreso? Pues en el Congreso tenemos el simposio del laboratorio, que yo creo que va a ser súper interesante, ¿no? Donde se abordan todos los cambios que han sucedido en el laboratorio en los últimos tiempos, ¿no? Se ha avanzado mucho en el tratamiento de las coagulopatías y el laboratorio ha tenido que ir de la mano de esos avances en todos los cambios terapéuticos para poder monitorizar bien estos tratamientos, ¿no? Y se va a abordar desde el punto de vista de la diátesis hemorrágica, se va a abordar desde el punto de vista de la terapia antitrombótica, y yo creo que va a ser muy enriquecedora para todos, ¿no? Cómo debemos de hacer el diagnóstico de las diferentes patologías de la hemostasia y cómo debemos de monitorizar los tratamientos nuevos que tenemos. ¿Qué es una fibrinólisis y qué papel desempeña el laboratorio? Bueno, la fibrinólisis es fisiológico. Cuando se forma el coágulo, ese coágulo, para que una vez que ha restaurado el defecto que se ha producido en el endotelio, pues lo que hace es que para deshacer ese coágulo. Pero las cosas patológicas es que haya enfermos que tienen una hiperfibrinólisis y sangran, o enfermos que tienen un defecto y hacen fenómenos trombóticos. Yo creo que es un tema ahora mismo muy apasionante, el hecho de que, y se va a abordar en el Congreso, el hecho de que la fibrinólisis se está implicando en otros procesos mucho más allá de la hemostasia, ¿no? No de los trastornos hemorrágicos ni trombóticos, sino de procesos inflamatorios, procesos neurodegenerativos, y es un campo por explorar y súper interesante. ¿Es la fibrinólisis la gran olvidada del laboratorio? María Teresa Álvarez Román nos habla del que va a ser sin duda uno de los temas más novedosos del programa científico de trombosis y hemostasia en Hemato 2024. Un programa que, según ella, será apasionante tanto por los grandes avances que se están viviendo como por el valor educacional que aportará sin duda a los hematólogos.